Amado Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por todas las cosas que estás haciendo en nuestra vida. Gracias por todo lo que vas a hacer hoy en este hermoso día. Que la grandeza de tu amor nos guíe, nos instruyan, nos hablen, nos enseñen, nos corrijan y puedan cada día más, Señor, aprender de ti en toda gracia, favor y verdad. Anhelamos tu presencia cada día más, aún cuanto más estamos en estos tiempos finales. Cuanto más, Señor, aún en medio de todas las señales que estás enviando, para que tu pueblo pueda reconocer que no hay otro Dios más grande como tú. Poderoso Dios, cada día, en esta hora, Señor, declaramos que tú eres nuestro Dios, Padre eterno, y que no hay otro Dios más grande como tú. Y te damos gracias porque solo tú, Señor, puedes guiar nuestros corazones. Solo tú puedes guiar nuestra vida y puedes enseñarnos todas las cosas que tú tienes preparado para cada uno de tus hijos. Te alabo y te doy toda la gloria en el amor de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén y amén. Bueno, damos gracias a Dios porque este es un hermoso día y sé que Dios va a guiar nuestras vidas en esta hora para poder aprender, conocer, entender más de lo que Dios tiene. Quiero compartirles un tema que considero que tiene que llevarnos a una reflexión, tiene que llevarnos a un volver a Dios. Y lo podemos ver nosotros a través de este pasaje del primer libro de Samuel, en el capítulo 16, 14, cuando leemos esta versión, y vamos a leer dos versículos de este mismo capítulo de primera de Samuel, del 16, 14 y el 16, 23. Así que dice la escritura, hablando de este punto que tiene que ver mucho con lo que Dios tiene para nosotros en esta hora. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El verso 23 dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Vamos ahora. Dios, gracias por esta palabra. Gracias porque sé que tienes una palabra fresca, nueva para nosotros. Sé que tú tienes, tu voz, Señor, será oída, escuchada en el corazón de tu pueblo. Gracias porque sé que cada día tú guiarás el corazón de cada uno de tus hijos. Y te damos la gloria en el amor de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Leyendo esta porción de las Escrituras me llevó mucho a preguntar referente a estos versículos que acabamos de leer. Cuando la Escritura dice, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo, dice la Escritura, de parte de Jehová. Si hay algo que podemos ver en la historia del rey Saúl, nos estremece mucho de tan solo pensar que un ungido, uno que ha sido llamado siervo de Dios y también que ha sido lleno del Espíritu Santo, llegue y termine endemoniado. Esto es lo más tremendo. Por eso considero que este tema tiene como título la tragedia de un ungido. ¿Por qué lo puse ese tema? Porque tiene mucho que enseñarnos en esta ocasión. Y tiene que enseñarnos a poder ver lo que verdaderamente es cuando la vida de alguien que ha sido llamado a ser salvo descuida en su relación con Dios, cuando rompe los principios de la palabra en su vida y cuando vive en una vida apartada de Dios, su fin es terminar endemoniado. Preguntaríamos nosotros, dijéramos, ¿un cristiano puede ser endemoniado? ¿Puede pasar esto? La verdad que nos estremece mucho saber, tan solo en oír esta expresión, de poder nosotros ver que la Biblia lo registra. Lo registra de que lo que le pasó a Saúl es una evidencia de
llegaría a pasar a mucha gente si no tiene cuidado de aprender de lo que la Escritura nos ha dejado como un registro de vida, para no caer en eso. Así que esta es la historia que podemos nosotros ver, tiene que estar basado en algo que para entenderlo en una plenitud tenemos que mirar la vida oscura de Saúl como el primer rey de Israel. Así que para poder entender lo que quiero compartirles tenemos que mirar un poco más a este pasaje del libro de Primera de Samuel. Porque en el capítulo 9, verso 2 de Primera de Samuel, la Escritura nos dice que Saúl era joven, hermoso entre los hijos de Israel, y no había, dice la palabra, otro más hermoso que él, de hombros arriba, y que sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, estamos hablando de que Saúl no era cualquier persona. La Escritura lo define como el hombre, era el más hermoso entre todo el pueblo de Israel. Era un hombre de hombros arriba, levantado, llámalo de un buen cuerpo, de una buena espalda, pero ese era el hombre que Dios había escogido para ser rey. Y lo que nosotros vamos a mirar aquí, en este pasaje que acabamos de ver, es verdaderamente lo que es el inicio de Saúl y cómo es que el profeta Samuel lo llama a él o lo toma en cuenta de parte de Dios como ser el primer rey de Israel. Porque en verdad Saúl a su inicio se muestra como un Saúl obediente a su padre. Porque la Escritura dice que él salió de su casa a buscar las asnas que le había pedido su padre que vaya a buscarlas. Se habían perdido, dice la Escritura. Y en eso este muchacho humilde y sencillo, cuando se llega a tener su encuentro con el profeta, le dice que sería un rey o un príncipe de Israel. Mas él en su simplicidad contesta diciendo, Saúl respondiendo le dijo, no soy yo hijo de Benjamín, dice la palabra, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de las tribus de Benjamín, dice la Escritura. ¿Qué pues me has dicho cosas semejantes? Tan simplicidad en el corazón de Saúl, como lo es en todos aquellos que verdaderamente llegan a conocer a Dios de una forma tan simple. Eso lo podemos ver en lo que dice 1 Samuel 9:21, cuando el profeta Samuel llama a Saúl a ser el rey de Israel. Un hombre tan simple, tan sencillo, porque su propia timidez lo empujó a esconderse en el momento de su reconocimiento ante el pueblo de Israel. Cuando leemos nosotros en este pasaje de 1 Samuel 10, del 22 al 23, encontramos que él estaba escondido porque era el día en que tenía que ser presentado como rey de Israel. Pero la Escritura habla de él diciendo de que él se había escondido y Jehová le dijo, profeta, que aquí, que esté escondido en el bagaje. Entonces dice que corrieron y lo trajeron allí y puesto en medio del pueblo, de los hombros arriba, era el más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, habéis visto al que ha elegido Jehová, no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, viva el rey. Este es el inicio de esta historia de este hombre llamado Saúl, el primer rey de Israel. Pero lo más tremendo que podemos ver en este pasaje es que de ser un rey triunfante, aclamado por el pueblo, ungido por el Espíritu Santo, con el don de profecía, aún ser un hombre atormentado por un demonio. Un hombre neurótico, envidioso, porque cuando él llegó a comprender que Dios había buscado otro rey por causa del pecado de Saúl, él tuvo envidia de David, dice la Escritura. Tuvo envidia, de tal forma que muchas veces su soberbia y su jactancia lo impulsaban incluso a no tener esa virtud de la paciencia y ir y a buscar, levantar a Samuel entre los muertos para pedir dirección, consejo, para consultar al profeta que ya había fallecido y lo llevó a lo más profundo, al punto más crítico de la vida de un hombre que tenía la comunión con Dios, la unción de Dios, el llamado de Dios.
llegar a ir a los brujos, a los hechiceros, a buscar dirección y consejo. Entonces, lo que nosotros vamos a mirar es cómo es que la vida de este hombre ungido, separado, un siervo de Dios, llega a terminar en brujería, llega a terminar endemoniado. Y si esto verdaderamente está registrado en las Escrituras, considero que está para que todos los que conocemos la palabra de Dios temamos ante Dios de lo que Él puede hacer cuando hay alguien que le da la espalda a Dios, cuando hay alguien que no lo reconoce a Dios como su Señor y su Salvador, porque lo que vamos a mirar nosotros y lo que vamos a tener que entender es que ¿qué fue lo que lo llevó a Saúl a caer a ese nivel de vida? ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Saúl, de un hombre que verdaderamente profetizaba con los profetas, de un hombre que también verdaderamente ungido, un servidor de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, tuvo que ir a buscar a las adivinas, revelación y sabiduría, irse a las tinieblas, a la hechicería, para ser encadenado y atormentado? ¿Qué fue lo que pasó? Es una pregunta que yo me pongo a meditar en mi corazón. Digo, ¿qué fue? ¿Qué es lo que le pasó a Saúl? ¿Y qué es lo que le puede pasar a muchos cristianos que tienen un llamado en Dios, que han sido llenos del Espíritu Santo, que están sirviendo a Dios y que hoy están cambiando y no se están dando cuenta? Entonces, lo que me lleva a mí en esta grande hambre de Dios de entender es que lo que le pasó a Saúl, de ser un hombre que llegó a ser encadenado y desterrado de su país, de su nación, desterrado del reino de Dios, porque fue desechado por Dios para que no sea rey, es una de las preguntas que podemos nosotros también hacernos. ¿Puede un ungido, un hombre lleno del Espíritu Santo, ser rechazado eternamente por parte de Dios? ¿Esto puede pasar? Bueno, vamos a tener que mirar nosotros a la luz de las Escrituras para poder conocer esta respuesta que necesitamos hoy más que nunca comprender. Pero miro la palabra y encuentro una frase que incluso en el pasaje de 1 Samuel 16:14 lo expresa de una forma muy clara, porque en ello dice que el Espíritu de Jehová se apartó, dice la Biblia, se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Wow. La Biblia lo ha dejado como registro de lo que le pasó a Saúl. Y lo ha dejado como una muestra para que comprendamos, para que nosotros tengamos una luz clara de lo que puede pasar con la gente, los que hoy sirven. Porque parece increíble y podríamos a veces pensar que es una mala traducción de la Escritura, esta expresión de este pasaje. O sin embargo, o poder creer que estas palabras se repiten continuamente en la Escritura y decir que todos se equivocaron. Yo creo que no. Pero si hay una pregunta que nosotros vamos a hacernos es, ¿puede un hombre haber sido lleno del Espíritu Santo y terminar endemoniado? Yo creo que la Escritura nos va a responder en esta hermosa tarde. Así que vamos a abrir esto con lo que el apóstol Pablo nos dice cuando miramos nosotros en 1 Corintios 5:4. Cuando nosotros leemos lo que el apóstol Pablo nos muestra, nos dice que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que, dice la Escritura, de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué es lo que estamos leyendo nosotros en este pasaje? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo?
¿Acaso esto no es un escarmiento de parte de Dios que nos hace ver que el apartarse de la iglesia es entregarse a Satanás, o ser entregado a Satanás para que padezca una enfermedad a fin de que fuese salvo su alma? ¿Acaso no es esto lo que el apóstol Pablo nos está diciendo? Que puede venir y pasar a mucha gente y ni cuenta se da. Porque hablando con algunos que erraron en la fe, dice, nos relata incluso a personajes que se alejaron, que rechazaron, que un día le dieron la espalda a la cruz, y la Biblia nos ha dejado un registro de que sí, una vez más, sí, puede esa vida ser entregada a Satanás. Esa vida puede quedar atormentada bajo el gobierno del diablo. En la epístola de Timoteo, en primera de Timoteo 1:20, dice la escritura que de acuerdo a los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, estamos leyendo nosotros lo que está pasándole a estos dos hombres, Himeneo y Alejandro, que en un tiempo se desviaron de la fe, erraron, blasfemaron contra el Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que les pasó? Dice la palabra que fueron entregados a Satanás. O sea, estamos hablando de que Satanás va a tomar control de sus vidas. Traduzco, van a quedar endemoniados. Hombres que un día sirvieron y aunque parezca, aunque muchas veces estas personas hayan hablado en lenguas, estas personas hayan profetizado, si no tienen una vida correcta en Dios, su final es terminar una vida endemoniada, una vida de injuria. ¿Y saben por qué muchas veces pasa eso? Porque muchas veces ellos no han llegado a entender el poder que tiene el perdón de Dios. Así que cuando nosotros vamos viendo este relato que la Escritura nos habla, podemos ver más ejemplos, si queremos profundizar esto, ver ejemplos como una forma de exhortación a la iglesia, una forma de exhortación a los que conocen a Cristo, a los que han servido a Dios, a los que han sido parte del cuerpo del Señor. Nos exhorta y lo pone como una experiencia en el caso de Saúl, porque en Hebreos capítulo 12, 15 al 17, la Escritura comienza a enseñarnos a decir, mira bien, mira lo que dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es lo que está pasando? La raíz de amargura va a traer una contaminación total. No sea que alguno, dice, haya algún fornicario, un profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya veis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo, dice la Escritura, oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Así que lo que estamos viendo nosotros, una vida de falta de perdón, es un reflejo de una vida que ya está bajo el gobierno de Satanás. Está bajo el gobierno y señorío de Satanás. Y eso está trayendo en la vida de muchos estorbo espiritual, está trayendo contaminación espiritual en su vida. Ya no hay vida de Dios, simplemente hay influencias demoníacas en su vida. Y se vuelven profanos porque aprueban el pecado, aprueban la difamación, la murmuración. Todas estas cosas no son frutos del Espíritu, simplemente son obras del diablo.
obras que están siendo manifestadas en el corazón y en la mente del hombre y que ellos ni siquiera cuenta se están dando, que ya están siendo influenciados. Y aunque no quieran aceptar esta verdad que un hombre ungido, que un día habló lenguas, profetizó, fue lleno del Espíritu Santo, termine un día endemoniado. Porque Jesús le decía a muchos, porque las obras de vuestro padre el diablo, eso hacéis. ¿Cuáles son las obras? ¿No son las mentiras, las murmuraciones, las calumnias, las divisiones, el adulterio, la fornicación? ¿No son acaso las borracheras, la orgía y todo cuanto es obra del diablo? ¿No es las obras de vuestro padre el diablo, son las cosas que vosotros hacéis? Eso para darnos a entender cómo es que un hombre llamado a ser siervo de Dios, ungido, apartado para ser salvo, llega a terminar en esas condiciones. ¿Cómo es que uno llega a eso? Dice la Escritura, tocando el tema de Saúl, que él despreció lo sublime y lo sagrado. Dice que Saúl fue un hombre que despreció lo sublime y lo sagrado y lo eterno, y lo cambió por lo temporal y lo pasajero. O sea, lo que te quiero decir es que Dios trajo diseño celestial para su vida como para el tuyo y para el mío. Él nos dijo que seríamos una generación de reyes y sacerdotes, el diseño de Dios. Pero él simplemente quiso satisfacer Esaú sus deseos y apetitos carnales, y no quiso aceptar los diseños de Dios en su vida. Eso lo pasó a Saúl y le está pasando a muchos cristianos hoy en día, que están abortando lo divino, lo perfecto y lo sublime por simplemente satisfacerse ellos mismos en sus propios apetitos carnales. Están dejando la oración, la palabra, están dejando el ayunar, están dejando la vida de obediencia a la Escritura, el temor de Jehová, tan solo para saciarse ellos mismos. Y el apóstol Pablo nos advierte de estas cosas. El apóstol Pablo nos advierte y nos enseña que existe la probabilidad de caer en pecado y de no alcanzar el arrepentimiento y de ser reprobados y de perderse aún después de haber conocido la verdad y la unción de Dios. Pablo nos advierte de una forma clara que no se puede servir a dos señores, dijo Jesús, porque amando a uno aborrecerás al otro, dijo el Señor. Y esto para que nosotros comencemos a reflexionar, porque la Biblia nos dice en estos hechos, como los ejemplos que hemos visto, que si nosotros, para no codiciar cosas malas, ni forniquemos, ni tentemos al Señor, ni con murmuración, como algunos de ellos lo hicieron. Y estas son las cosas que acontecieron como ejemplo, dice la palabra, ejemplos, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado con los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando miramos 1 Corintios 10, 11, 12, Pablo nos advierte una vez más. Nos está diciendo, mira, lee, que nadie te engañe. No, está escrito, ya quedó registrado, que buenos hombres iniciaron bien y terminaron, se perdieron, entraron raíz de amargura, se contaminaron, de ser santos terminaron inmundos, de caminar en la verdad, ahora caminan en el error, en la mentira, en la codicia, en la ambición, en la mentira. ¿Eso es posible? Sí es posible. Si te sales de Cristo. Él lo dijo, sin mí nada podéis hacer, fuera de mí no hay nada. Entonces cuando nosotros comenzamos a ver esa gran lucha que nosotros tenemos contra principados y potestades de las tinieblas, y que la posesión demoníaca es real, y que aún desatar ligaduras y romper cadenas con todo, para desear la liberación en nuestra vida, tanto con el único deseo de poder estar un día con el Señor, de ser parte de su reino, de Él. Por eso es que uno lucha, uno tiene batallas, uno tiene confrontaciones, pero la Escritura nos dice que
a Saúl le atormentaba un espíritu malo. Escucha esa palabra, de parte de Jehová. Yo creo que tenemos que hacer un pacto de santidad con Dios y para poder estar sobre encima de todo estos tipos de cosas que pueda querer pasar sobre la vida de sus hijos, sobre nuestras propias vidas incluso, y poder decir, Señor, como dice el modelo de la oración de Mateo 6, líbranos del maligno, Señor, del tentador, líbranos. ¿Por qué Jesús puso una oración como esa? Porque Él quería que cada día, cada mañana que tú doblas tus rodillas, reconozcas su señorío de Él sobre toda potestad, su gobierno. Y si tu confianza es Dios, y como dice la palabra, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Pero si nosotros no reconocemos a Dios como lo primero en nuestra vida y tratamos de querer vivir una vida apartada de Él, ya conocemos el resultado. Ya conocemos lo que pasa con gente que de un día, de una u otra forma, ellos tratan de querer vivir a su manera. Lo único que va a pasar con ellos es que van a llegar, como le pasó a Saúl, va a llegar su día de desgracia. Pero miramos un poco más ahora la vida de Saúl. ¿Qué fue? ¿Cuáles fueron los acontecimientos que lo llevaron a buscar la hechicería a Saúl? Para entender esto tenemos que ver la vida de Saúl. Y tenemos que conocer los trágicos sucesos de su caída. Para que nosotros no incurramos en lo mismo. Tenemos que reconocer que el que cae o retrocede no lo hace de noche a la mañana, sino va poco a poco, paso a paso. Estos son acontecimientos que toman años para que acontezca. Nadie cae de noche a la mañana. Esto viene de años y empieza con cosas pequeñas, con cosas simples, con ideas, con pensamientos que van contra la palabra de Dios y que se tolera en la mente y en el corazón y que a través de los años se hace una verdad en sus mentes y eso los lleva al error, los lleva al fracaso, los lleva al desprecio, a la desaprobación divina de parte de Dios. Esto no es algo que ocurre de noche a la mañana. Recordemos eso, por favor. Porque las cosas que estoy compartiéndolos son las cosas que verdaderamente está pasando en la iglesia de hoy en estos tiempos. Y si nosotros no reflexionamos sobre la forma como estamos viviendo, ¿cómo podremos escapar de algo tan grande que viene en estos días finales? La Escritura dice que Saúl esperaba al profeta Samuel y el pueblo dice que estaba en una situación muy crítica. El pueblo estaba temblando al lado de Saúl. ¿Por qué? Porque tenía un ejército que lo estaba atemorizando y eran los filisteos los que habían salido, porque Saúl se atrevió a atacar un campamento filisteo y los filisteos vinieron con todo su ejército a querer destruir a Saúl. Y dice la Biblia que Samuel no llegaba. La Escritura dice que el pueblo se desertaba, que incluso ya había pasado 7 días de lo que le dijo el profeta Samuel que vendría en esos días para ofrecer ofrendas y holocaustos. Pero el primer error que cometió Saúl fue tomar un lugar que no le correspondía. No esperó la dirección del Espíritu Santo. No, él no esperó eso. Él simplemente vio la situación de su problema como muchos cristianos hoy en día. Están pasando por problemas, no quieren recurrir a Dios. No, ellos son mejores que Dios. No, ellos lo pueden solucionar sus problemas ellos solos. Gran mentira del diablo. Ya el diablo siempre va a apretar haciéndote creer que puedes lograrlo tú con tu fuerza, tu sabiduría, para que te salgas de la dirección de Dios, del consejo de Dios. Y muchas veces esto es lo que pasa con muchos cristianos, como les pasó a Saúl. Saúl estaba en situaciones críticas, difíciles. Y dice la Escritura que él no esperó al profeta.
Él tomó su propia decisión. ¿Qué fue el error que cometió Saúl? ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Como lo está haciendo muchas iglesias hoy en el mundo, cuando habitualmente no esperamos el consejo de Dios, en no confiar en el Señor, en no esperar en el Señor, en no someterse a la autoridad espiritual, simplemente creer que ellos lo pueden hacer ellos mismos y no necesitan a nadie más. Todo lo que el diablo quiere es que pierdas el derecho de ser hijo de Dios. Porque la mayor adoración que un hijo le da a Dios es la obediencia. Y el diablo sabe que si tú rompes eso, ya no eres un adorador. La Escritura dice que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y la adoración es la máxima adoración que un cristiano ungido le puede dar a Dios. Y el diablo sabe si puede romper eso de tu vida. Entonces él tiene derecho sobre tu vida. Porque le quitaste la adoración a Dios y se le pusiste tu adoración a Satanás. Saúl está en esta misma situación. Saúl, atemorizado frente a este ejército que estaba en él, rodeado por los filisteos, y miraba que Samuel no llegaba, él estaba y su gente desertaba. Dice la Escritura, no esperó. ¿Qué hizo él? Cogió la ofrenda, cogió el holocausto y lo entregó él mismo. ¿Por qué lo hizo? Porque vio que Samuel no venía. Qué situación tan dura, qué situación tan desesperante, la que Saúl está pasando, la que muchos están pasando de repente. Pero están diciendo, bueno, no necesito decirle al pastor, no necesito decirle a Dios, no necesito ni orar. ¿Para qué voy a escuchar prédicas si yo puedo escuchar prédicas de mejores predicadores? Claro, tienes la libertad de hacerlo, pero nunca quedarás bajo la voluntad perfecta de Dios si vives en ese pensamiento, en una actitud de desobediencia, una actitud de, como lo fue Saúl, un hombre que aborrecía lo bueno. Una de las cosas que Saúl hizo, viéndose tal situación, él pensó, bueno, si no viene Saúl, yo lo hago. Claro. Entonces dijo Samuel a Saúl, locamente, dice la palabra, locamente has hecho y no has guardado, escuchen esta palabra, el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado. Locamente has hecho. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Desobedeció un mandamiento. ¿Cuál fue el mandato que Dios le dio a Saúl? Que era profeta Samuel el que tenía que ser, el que se encargara de poder hacer la conexión por donde vendría el consejo, la sabiduría, la dirección, la revelación de la perfecta voluntad de Dios. Y dice la Escritura que Saúl dijo, bueno, ¿no está Samuel? Lo hago yo. Como muchos de nosotros de repente en la vida estamos así, ignorantemente estamos cayendo en ese pensamiento que Saúl tuvo, y por causa de tener ese pensamiento fue llevado a ser un hombre, de ser un hombre ungido, consagrado, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que profetizaba, y terminar al final endemoniado. ¿Por causa de qué? Estamos viendo ahora cuáles fueron lo que le aconteció a la vida de Saúl y por qué llegó a ser un hombre endemoniado si fue un siervo de Dios. Cuando nosotros miramos este acontecimiento en 1 Samuel 13:13, podemos darnos cuenta el inicio
de la caída de Saúl. Repito, nadie cae de noche a la mañana, sino es un proceso, son paso a paso, proceso a proceso que uno da para que después con los tiempos se vea su caída. Pero ¿cómo es que eso ocurre? Ocurre con estos tipos de pensamientos. Cuando comenzamos a desobedecer a la palabra de Dios. Empezamos con esa pequeña desobediencia que creemos en nuestra mente tolerar y decir, bueno, no lo voy a hacer caso a Dios en esta oportunidad y lo voy a hacer a mi manera. Bueno, Saúl pensó así. Podemos ver la primera caída que tuvo Saúl fue que él pensó que podía vivir sin obedecer a Dios. Que podía ver que su consejo de él era mejor que la de Dios. ¿Y cuáles fueron sus consecuencias? A veces olvidamos así, muchas veces, lo que Dios quiere para nosotros. Antes podíamos correr a buscar consejo, dirección, de los 5 ministerios que Dios estableció dentro de la iglesia. Podíamos buscar consejo, dirección y vivir en esos consejos con personas que tenían la sabiduría, la experiencia, la dirección de Dios. Pero hoy ya no. Hoy mucha gente no quiere el consejo de Dios, no quiere consejo de la palabra. Hoy se aconsejan para sí mismos. Y están cayendo en el mismo punto que Saúl cayó. Están cayendo en la desobediencia. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ignorar los principios de la palabra y ignoramos la propia palabra en nuestra vida, nosotros estamos cayendo a un abismo oscuro y vacío. De tal forma que estamos despreciando lo que Dios mismo puso. Cuando leemos en Efesios 4, 11 y 12, dice que Dios constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él lo puso para que la iglesia sea perfeccionada, para que la iglesia sea edificada, el cuerpo de Cristo sea edificado. Dios puso todos estos elementos dentro de la iglesia para que los demás crezcan saludables, crezcan bajo la dirección de Dios, bajo el consejo de Dios. Pero cuando tú desprecias el consejo, cuando tú desprecias la palabra, cuando tú desprecias la dirección de Dios, tú caes en la mentira del diablo y caes de tal forma de que tú te autoconsejas. Y eso, ¿sabes cómo se llama? Eso se llama despreciar a Dios. Cuando tú desechas la palabra de Dios, tú menosprecias a Dios. Y Saúl hizo eso. Saúl no le importó el consejo de Samuel. No dijo, bueno, no está él, yo mismo me aconsejo. Yo mismo lo voy a hacer. No voy a esperar que nadie más lo haga, yo mismo lo voy a hacer. Y lo hizo. El primer error de Saúl fue que él se autojustificó. Él se autojustificó su propio pecado. Él lo llamó bueno sus propias decisiones. Lo llamó aprobable sus propias actitudes. Él se autoaprobó antes que Dios lo apruebe. Y fue la primera caída de este ungido. Fue la primera caída que puede venir en la vida de todo aquel que ha sido llamado a ser salvo, de haber sido lleno del Espíritu Santo, de haber sido hablado un hombre que hable en lengua, que profetice, y no se está dando cuenta que está caminando en los caminos de Saúl, en caminos de desobediencia, porque el diablo sabe que si tú te vuelves un desobediente, ya no eres un adorador. Porque la adoración máxima que Dios espera de sus hijos es la obediencia, dice la Escritura, más que sacrificio, más que holocausto, yo deseo obediencia. Y Jesús le dijo, hablándole a la mujer samaritana, que el Padre estaba buscando adoradores en espíritu y en verdad, y a tales adoradores el Padre lo busca. La mayor adoración que un hijo salió salvo, un hijo que tiene el Espíritu Santo, es la obediencia. Pero Saúl dijo, no, yo no necesito consejo de nadie, no necesito ir a la iglesia, no necesito leer la Biblia, no necesito orar, yo soy fuerte, yo me puedo guiar solo, yo no necesito la bendición de nadie, yo puedo lograrlo con mi propia fuerza, yo puedo vivir así. Bueno, fue el primer error que cometió Saúl. Y déjame decirte, Saúl era ungido, salvo, siervo, profeta, rey.
y terminó endemoniado. Cuando nosotros leemos lo que le dice Samuel a Saúl, en 1 Samuel 15:3 le dice estas verdades. Y quiero que estés atento a las palabras de Jehová. Cuando le dice, ve pues, hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres y niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnas. Fue una orden directa de Dios. Fue una orden. Aunque suene muy cruel esto, ¿verdad? Y aún salvaje, difícilmente podemos nosotros entenderlo. Pero si pudiéramos discernir las guerras del Antiguo Testamento, que son las luchas espirituales que vivimos a diario nosotros, comprenderíamos entonces que antes esas guerras oriundas que nosotros encontramos en la Escritura son batallas verdaderamente acérrimas, pero que no cambian con las batallas que tienen hoy la iglesia en estos tiempos. Porque cuando nosotros hablamos de este enemigo, quien tuvo que Saúl eliminar, y era Amalek el rey, estamos hablando nada más que Amalek, el tipo que se refiere la Biblia proféticamente hablando a la carne. Y le está diciendo que, es decir, esta vieja naturaleza tiene que estar enterrada. ¿Y sabes qué es lo que hizo Saúl? Saúl atacó, derribó todo lo que tenía que hacer. ¿Pero qué? Dejó vivo al rey, dejó vivo los ganados, las ovejas, las vacas más gordas. Hizo todo, pero menos lo que se le fue dicho. Y sabes, cuando miramos nosotros esta escritura, nosotros podemos darnos cuenta de que, ¿por qué Dios le dio una orden incomprensible a Saúl de hacer? Porque a veces nosotros no entendemos lo que está pasando. Quiero darte una razón clara por qué Dios le dice a Saúl que tiene que matar hombres, mujeres, niños, de pecho, animales, vacas y todo lo que encuentre. Porque la escritura habla de que cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, Amalek atacó por retaguardia a todos los débiles cuando salían de Egipto, y a ellos cansados, trabajados, y Dios le dijo, bien claro se le dijo a Amalek, guerra con Amalek de generación en generación será. En Éxodo 17:16 le dice, por tanto mantenemos la guerra continua contra Amalek, porque ese es el espíritu traicionero que te va a atacar en el momento que tú menos lo esperas. Es en el momento de tu debilidad, es donde él va a manifestarse y te va a arrastrar y te va a cautivar y te va a llevar a hacer cosas que tú nunca hiciste, cosas que nunca dijiste, lo vas a decir. ¿Sabes por qué? Porque Amalek es la carne. Entonces, ¿por qué Dios lo mandó a exterminar? Porque es así. Dios ordenó matar a estos hombres, mujeres y niños, porque Dios estaba trayendo una revelación desde la niñez, que esta niñez estaban arrastrando, supuestamente inofensivas en un inicio, pero tenían ilegalmente semillas de maldad. Ellos venían en cautividad, ellos traían cositas infantiles dentro del corazón, pero cuando un día ellos crecerían, serían hombres grandes de maldad, llenos de demonios. ¿Por qué? Porque era una generación perdida, era una generación contaminada. Y la única forma de salvaguardar una generación como el pueblo de Israel que salía de Egipto era eliminar toda esta fuente de corrupción que se encontraba en Amalek. Y la orden que se le fue dada a Saúl era, elimina todo, no dejes nada, ni animales, porque aún hasta los propios animales estaban contaminados. Era una decisión que él tenía que destruir. Destruye fue la palabra que Dios le dio, y no te apiades de nada. Eso fue el consejo de Dios. Es como cuando Dios te dice, orad sin cesar, confiad. Por nada os estéis afanosos, sin antes primero sean conocidas vuestras peticiones. No te afanes.
Consejo de Dios te dice, clama a mí, yo te responderé, pero no. Ese consejo no es para nosotros el que camina con Amalek, no. Nosotros lo podemos hacer solos. Saúl desobedeció a Dios, no hizo caso. Saúl fue el tipo de hombre que se dejó llevar por su carne. Aunque te parezca increíble, aunque ese gatito tan precioso que acariciamos, mimamos, abrazamos con nuestro pecho puede terminar siendo un tigre feroz que un día va a destruir nuestras vidas. Y seremos derrotados cuando ni siquiera cuenta nos dábamos de lo peligroso que es criar una mascota como ellos. No importa qué tan pequeño sea, pero tiene un poder destructivo mucho más grande cuando crecen. Así es el pecado. Así es el poder de la carne. A veces nosotros no lo tomamos en cuenta porque decimos, no, yo puedo, yo lo hago. No, ¿por qué voy a orar para pedir dirección de Dios? ¿Por qué voy a obedecer a Dios? ¿Sabes cuál fue el error de Saúl? El no obedecer por completo a Dios. Su desobediencia fue parcial. Dice en 1 Samuel capítulo 15, verso 9, dice la escritura. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas, del ganado y el mayor de los animales engordados, los carneros y todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciado destruyeron. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué creyó Saúl? Haber obedecido por completo. Porque mira lo que le dice él a Dios. He cumplido la palabra de Jehová, le dice a Samuel. Entonces Samuel le dice, ¿qué pues? ¿Qué balido de ovejas y bravido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? En 1 Samuel 15, 13, 14. ¿Qué es esto? Le dice. ¿Qué tipo de cristiano eres si veo y escucho lo que haces? Escucho cómo te rugen en tu vida íntima, en tu casa. Es lo mismo. Yo he estado meditando esto, digo, Dios, ¿qué está pasando? ¿Cómo son los ungidos se están cayendo y no se están dando cuenta? El profeta tiene que decirle así, ¿qué bramido de ovejas, qué balido de ovejas y bramido de vacas son estas que yo oigo con mis oídos? Es como que alguien te dijera, ¿qué palabras son las que escucho en tus casas, en la calle? ¿Qué es esto lo que mis oídos oyen de tu caminar en Dios, de tu conducta, de tu fe? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de cristianismo es lo que me estás mostrando? El profeta le está diciendo lo mismo a Saúl. ¿Qué bramido de ovejas, qué balido de ovejas y bramido de vacas son estos? Y me dices que has sido obediente a Jehová. Es que no te estás dando cuenta que estás equivocado. ¿No te estás dando cuenta? Es que Saúl no estaba entendiendo que su corazón no estaba íntegramente sometido a Dios. Es cierto que destruyó todo lo vil, pero guardó lo mejor para ofrecerlo, dijo al Señor. Las intenciones de las apariencias buenas y sencillas y habitualmente nos traicionan y nos atan. Dice la palabra en Jeremías 17, 9, 10, dice esta verdad. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perezoso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño en la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según sus frutos de sus obras. ¿A quién crees que estamos engañando? ¿A Dios? ¿Al profeta? No creo.
están engañándose a sí mismo. A sí mismo. Porque Jeremías dice una cosa muy clara. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. ¿Sabes? Lo que quieras obtener de mañana será lo que hoy hagas. Lo que tú siembres hoy será lo que mañana coseches. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Dios va a dar la recompensa según sus obras. Porque lo que haces en secreto se muestra en público. Así lo dijo el Señor, por su palabra. Si Dios no es dueño de nuestros corazones, no se complace tanto con lo demás. Sí, eso tenlo por seguro. Si Dios no tiene tu corazón al 100%, no hay nada de lo que tú hagas que puedas tocar su corazón de Dios. No sirve. Samuel dijo, se complace tanto Jehová en los holocaustos, víctimas, con que obedezcas a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y prestar atención, escucha esa palabra, y prestar atención que la grosura de carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría la obstinación. En 1 Samuel 15, 22, 23 lo dice. ¿Cómo está viendo Dios la vida del hombre, del ungido, del profeta, del que es lleno del Espíritu Santo? Él lo está viendo. Lo está mirando de una forma como no lo ve el hombre, porque él va directo al corazón. Por eso Jesús sabía decir esto: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida. Cuando nosotros no comprendemos la importancia que hay en vivir una vida agradable a Dios, caemos en los caminos que Saúl cayó, que Saúl cayó, que Imón y Limeneo cayeron, porque no comprendimos que el único que aprueba todo lo que hacemos es Dios, porque Él mira la intención del corazón. Y no son las obras tuyas las que deciden si agradan a Dios, sino una vida de obediencia a lo que Él quiere de ti. Sin condiciones y sin restricciones, Él quiere tu corazón. Más que los sacrificios, más que tu labor y de tu trabajo y sudor con tus propias manos. Él quiere una vida de obediencia. Cuando nosotros comenzamos a ver este punto, entonces, ¿qué le dijo Saúl a Samuel? ¿Sabes qué le dijo? Le dijo estas palabras: temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. ¿Sabes? Esto no es familiar, esta expresión. Ay, es que mi hijo. Ay, es que mi hijita, yo no lo voy a dejar. Consentiste más la palabra de tus seres queridos que el consejo de Dios. Consentiste más el pecado que la propia palabra de santidad. ¿Y todo por qué? Porque temiste, como dijo Saúl, hablándole a Samuel, al profeta, le dijo, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. O sea, el pueblo le dijo a Saúl, no, esto está gordito, esta vaca también gordita, vamos a guardarlo. Y lo consintió, lo permitió, lo aceptó, lo aprobó y se lo llevaron para que sea entregado en sacrificio al Señor. ¿Y qué le dijo el profeta a Samuel? Lamentablemente que Saúl se justificó su consentimiento creyendo actuar en total sumisión para considerarse que sus propias decisiones eran correctas delante de Dios.
Pero ¿qué era lo que en verdad Dios le había pedido a él? Es simplemente sometimiento a la autoridad. Es simplemente vivir una vida bajo la dirección de Dios. Y no dejarse seducir ni ser engañado por la seducción de las personas que te rodean. Así que si nosotros verdaderamente queremos tener una conciencia limpia y en paz, nosotros mismos tenemos que comenzar a caminar con temor a Dios en una vida plena de obediencia. Porque Samuel puso evidencias todos los errores que cometió Saúl. Y aunque Saúl había sido amonestado por el profeta, ¿sabes qué hizo Saúl? No solo consintió el consejo, sino él dice en 1 de Samuel, el capítulo 15, 30, le dice, y él le dijo, yo he pecado. Bueno, en primera instancia Saúl dijo, bueno, yo he pecado, pero te ruego que me honres, dice, delante de los ancianos y de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que yo adore a Jehová tu Dios. ¿Sabe lo que está diciendo Saúl? Y creo que esto es lo que tenemos que nosotros mirar con mucho cuidado, que no es suficiente la confesión, que se requiere la convicción absoluta de haber pecado. Por esta razón Saúl no logró el arrepentimiento, únicamente deseaba honra a él y la aprobación del pueblo, aún sin alcanzar la bendición de Dios. Y si el Espíritu Santo nos abandona, la honra y el elogio de los demás resulta hueco y sin ninguna utilidad. Y eso es verdad. Si vas a agradarte más con el pecado, si vas a consentir más a que lo que tu corazón dice, y vas a sacrificar la vida del Espíritu Santo que está en ti, aquel que te bendice, aquel que te guarda, aquel que hace todas las cosas, por tan solo consentir lo que tu corazón dice, vas a perder lo mejor que Dios tiene para ti. Y ese es el error más grande, cuando vivimos por sentimientos y no en obediencia a Dios. Cuando vivimos bajo sensaciones y emociones, antes que en la propia palabra de Dios. Y eso fue lo que hizo Saúl. Saúl buscó favor de hombres, aprobación de hombres, y no buscó la aprobación de Dios. ¿Y qué crees que le pasó? El Espíritu Santo se fue de Saúl. Se apartó. Lo abandonó el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué lo abandonó el Espíritu Santo a Saúl? Porque él ya no quería su dirección. Ya no quería la santidad. Ya no quería la verdad. Ya no quería la justicia. Él simplemente le importaba lo que la gente decía, lo que la gente hacía, lo que la gente sentía. Él estaba más complaciente a agradarle al mundo, al hombre, que a Dios. Entonces el Espíritu Santo dijo, bueno, si es lo que tú quieres, yo me voy. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y le vino un espíritu demoníaco a su vida. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Cuando nosotros no comprendemos que lo que está escrito, dijo el apóstol Pablo, se nos ha sido dado para una muestra, para tener cuidado a no caer en lo mismo. Hebreos 12 lo habíamos leído nosotros. Se nos fue dado como testimonio de las consecuencias que pasa cuando hay alguien que determina vivir en su humanidad, en su carne, en su fuerza, en sus sentimientos, emociones, más que en la vida plena, absoluta de Dios. Y comenzamos a vivir una vida apartada de Él, aprobándonos nuestros propios consejos y pensamientos, ideas, y no buscamos el consejo de Dios. Si no, recordemos también la historia trágica de Sansón, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan eso? Sansón el Nazareo, desde su nacimiento, dedicado al Señor, escogido, llamado para salvar a Israel de las manos de los filisteos, un hombre seguro de sí mismo. Su pelo era la señal de su voto ante Dios,
dándole así una fuerza sobrenatural para destruir a los enemigos y glorificar así al pueblo de Dios. Pero ¿qué pasó? Perdió la visión de quién era. Se olvidó que era cristiano y se fue al mundo. Se olvidó de que tenía que caminar en santidad y se buscó una mundana. Coqueteó, pecó, fornicó. Se perturbó en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Se pervirtió. Su corazón se inclinó más al mundo, se inclinó a la sabiduría de hombres y comenzó a jugar con fuego extraño. ¿Sabes? El diablo conoce nuestros puntos débiles. Él sabe dónde somos vulnerables. Y siempre va a usar estrategias para volvernos a hacer caer en lo mismo. Pero para Sansón, ¿quién era su talón de Aquiles? Dalila, la Miss Universo. Sí. La Miss Universo era de los filisteos. Una mujer embaucadora, seductora. Pero por causa de esta mujer, Sansón despreció sus votos a Dios de santidad. Despreció su nazareo, su consagración, su llamado a Dios. Por tan solo vivir una vida agradable. ¿Y qué perdió con todo eso? Primero, le quitaron su fuerza, le quitaron los ojos. ¿Qué perdió Sansón? ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Sansón? Tú pierdes tu consagración a Dios, tú pierdes el favor de Dios. Tú pierdes tu santidad de Dios, tú pierdes el poder de Dios. Tú pierdes la justicia de Dios, tú pierdes la bendición de Dios. Así es, y así será porque así lo dice la palabra de Dios. A veces no comprendemos esta verdad. Cada vez, en estos tiempos, muchas generaciones están cayendo en decadencia espiritual. Están cayendo en una vida de perdición espiritual. Pero Dios nos vuelve a amonestar. Dios nos vuelve a exhortar. En Mateo capítulo 18, 8, 9 dice la palabra: destruirles ahora antes de que lleguen a tomar posesión de ti. Por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo, échalo de ti. Mejor te es entrar, dice, en la vida cojo, manco, que teniendo dos manos, dos pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Mejor es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Jesús lo dijo para que nosotros pudiéramos reconocer a qué nos estábamos nosotros metiendo. Por tanto, si nuestros cuerpos son para destruirse, para destruir a los enemigos de Dios, no es para inmundicia, no es para pecado, no. Recuerdan, tu cuerpo es un instrumento en la mano de Dios. Es templo del Espíritu Santo. Tu boca es llamado para hacer una bendición, para servirle a Dios de todo tu corazón, porque escrito está: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas las palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice Deuteronomio 6, 5, 6, dice la Escritura. Estarán en tu corazón. También nos instruye claramente de no hacer amistades con el mundo, no hacer alianzas que espiritualmente terminan en ataduras y tinieblas. Dice en 2 de Corintios 6, 14, 15, dice: no te unáis a yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordancia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Sabes qué te está diciendo Dios? No vayas por los caminos de Saúl. Saúl consintió
al pueblo. Saúl, Sansón consintieron vivir una vida doble. ¿Y qué les pasó? El Espíritu de Dios se fue de ellos. ¿Y quién entró en su reemplazo? Un espíritu demoníaco. No podían dormir, estaba atormentado, tenía que venir David con el arpa para tocar, para que el espíritu se apartara por un momento y pudiera descansar. ¿Sabes por qué pasa todas estas cosas? Pasa porque escogemos mal. Y no se está dando cuenta esta generación que está caminando a un camino de perdición. No podemos nosotros creer que podemos vivir y ser feliz sin Dios. Y poder creer que podemos vivir y ser cristianos sin santidad, sin justicia, sin verdad. Y creer que podemos nosotros agradarle a Dios sin una vida de santidad, de justicia y de verdad en nuestra vida. Por eso es que la Biblia nos enseña a ver algo muy importante y nos hace ver para que nosotros no caigamos en ese camino que Saúl cayó, porque nadie cae de noche a la mañana. Pablo decía, mira aquel que cree que estar fuerte, que no caiga. Mira aquel que cree, no dice que está fuerte, que cree estar fuerte. Porque nuestra fuerza está en Dios. Él es el que nos da la victoria cada día. Por ello que es importante que nosotros entendamos que cuando Jesús expresaba estas palabras, según Juan 8:12, y decía, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, no andará en influencias demoníacas, sino que tendrá luz de vida. Si tenemos una verdadera comunión con Dios, nosotros nos elevamos a un nivel mucho más alto de que los demonios puedan tocarnos, porque los demonios odian la luz. ¿Qué significa? El que camina en verdad, en justicia y obediencia, a ellos nunca les podrá tocar un espíritu inmundo, pero salte de la luz y vete a las tinieblas. ¿Qué significa eso, las tinieblas? Caminar en mentira, caminar en pecado, caminar en inmundicia, caminar en error, caminar en chismosería, caminar en todo lo malo. Los espíritus demoníacos vienen a tomar control de esa vida. Eso es lo que le pasó a Saúl. Saúl se fue más al mundo, aprobó más las cosas de este mundo. Por eso dice la palabra que el que ama la verdad en lo íntimo, lo conocerá la verdad y la verdad los hará libres en Juan 8:32. Y esta verdad acerca de Dios es a través de nosotros. Dios está deseando que nosotros comencemos a caminar en temor de Dios y nos examinemos nosotros, pues hemos pecado delante de Él, porque la Biblia dice en Salmo 51:3-4, dice, porque yo conozco, dice, hablando el rey David, dice, conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, decía David. David, un varón conforme al corazón de Jehová, tiene que expresar una palabra así, porque él puede reconocer que hay de muchas formas uno puede pecar, uno puede fallarle a Dios. Por eso tenemos que reconocer, ofreciéndole a Dios, pidiéndole a Dios verdaderamente perdón. Y aún el Salmo 51:17 le dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciará tú, oh Dios, le dice. David sabía si tu corazón es verdadero, vas a estar escondido en el secreto de Dios humillado. David sabía que Dios a un corazón humillado, Él no lo desprecia. Eso significa que el hombre que reconozca su pecado y se humille y vuelva a los principios de la palabra, van a tener la gracia de Dios, van a tener el perdón de Dios, van a tener el favor de Dios. Cuanto más conocemos a Dios, más tenemos que arrepentirnos y aborrecer el pecado. Si no, David no lo diría en el Salmo 51:2, cuando la Escritura dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David no diría
Lávame hoy, mañana y todos los días, Señor, porque peco muchas veces, porque cuanto más conocemos a Dios, mayor es su santidad. Por eso tenemos que orar con fe y arrepentirnos de todo aquello que sabemos que no está bien delante de Dios. Escúchame, este sermón no está para asustarte, está para llevarte a una reflexión, está para mostrarte que todo lo que está escrito en la Biblia está escrito como un testimonio de lo que le pasó a hombres que un día quisieron vivir indiferentes a las cosas de Dios y su final fue catastrófico. Se nos fue dado como una muestra para que nosotros no caminemos por esos caminos que ellos caminaron. Y que podemos nosotros reconocer que verdaderamente el alma puede enfermarse muchas veces, pero que la única medicina que tiene el alma es Cristo. Si nosotros creemos a su palabra, si nosotros nos alejamos del mundo, si nosotros verdaderamente comenzamos a ir a la cruz y comenzamos verdaderamente a vivir una vida de verdad, porque Jesús le encontró a la mujer en el pleno acto de adulterio y le dijo: yo no te condeno, vete, pero no peques, le dijo. No peques porque tu propio pecado te va a alcanzar. Le dijo: no, vete, pero no peques más. Hoy es un día para volver a empezar, según Juan 8:11. Jesús nos dice: vete, pero no peques más. Levántate. Levántate. Vuelve a empezar. Esfuérzate y sé valiente. Vuelve a mirar. Sal de esa vida de humanidad. Vuelve a creer en Cristo. Podemos nosotros ver y darnos cuenta de creer, de pensar que viviendo una vida doble vamos a ser aprobados por Dios. No, no, no. Dios verdaderamente nunca nos va a aprobar ese estilo de vida. Porque tenemos ejemplos muchísimos de lo que verdaderamente Él quiere de ti y de mí cada día cuando nosotros nos acercamos. Por eso el Salmo 119, 105, una de las cosas que Él nos ha dejado para nunca tropezar, para nunca ser sorprendidos, para que el enemigo no nos coja de sorpresa, es que la Biblia dice: lámparas a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Sabes? Si tú caminas en la luz de la verdad, el diablo no te puede sorprender. El diablo no puede hacer nada a tus espaldas, porque la luz lo sacará al manifiesto. Su palabra nos ha sido dejado, porque es a través de esta palabra que nosotros podemos mirarnos como a un espejo y reconocer que estamos mal, reconocer que necesitamos cambiar, reconocer que necesitamos volver a los caminos de salvación, necesitamos volver a reconocer que lo que Jesús nos dijo un día, que sobre toda cosa guardada, teníamos que aprender a guardar el corazón. ¿Por qué? Porque de ella mana la vida, dice Proverbios 4:23. Que la importancia no está en las cosas que te rodean, sino en lo que está dentro de ti. Y lo que está dentro de ti tiene tanto poder que puede transformar todo lo que está alrededor tuyo. Y es donde Dios nos dice que tenemos que aprender a guardarlo. Porque guardando el corazón, guardamos todo lo que anhela nuestra vida, porque ese lugar donde la presencia del Espíritu de Dios está morando. Si tú guardas tu corazón en una vida de santidad, si tú guardas un corazón en tu vida de justicia y de verdad, el Espíritu Santo peleará por ti, Él bendecirá, Él abrirá puertas donde se han cerrado, habrá caminos donde no lo hay. Él obrará a favor tuyo, pero si tú aprendes a guardar tu corazón, si tú aprendes a reconocerlo como lo más precioso y lo más valioso que hay en tu vida, porque Él lo dijo: yo honro a los que me honran. Dios ama a las personas que lo aman, porque Él está buscando, recuerda, Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Pero tienes que reconocer que tu vida es importante, que tu tiempo es importante, que tu oración es importante, porque tu cita no es con los hombres, tu cita es con el Espíritu Santo, que la palabra es importante, porque no es un consejo de hombres, sino es la voz de Dios a través de ti, es el verbo de Dios hablándote a tu vida.
Que una vida de obediencia es importante, porque no le agradas a los hombres, le agradas a Dios a quien te está hablando. Que una vida de santidad es importante, porque te da acceso y favor de Dios para que cada día Dios vaya delante de ti como poderoso gigante. Porque una vida verdadera de un cristiano verdadero desata el reino de Dios en tu vida y en tu familia. Quiero que recuerdes esta palabra, porque necesitas recordar, no eres cualquier persona. Tú eres la ungida de Dios, eres el ungido de Dios. Y Dios te está diciendo hoy que vuelvas una vez más a los principios, vuelvas a sus mandamientos, que no vayas por los caminos de Saúl, porque nos ha dejado testimonio por su palabra ya de que se puede llegar uno a perder y a quedar en una situación tan crítica que lamentablemente en estos tiempos mis ojos están viendo cosas que antes nunca pensé ver, que a lo malo lo están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo. Lamentablemente esto es porque están caminando por los caminos de Saúl, por los caminos de Sansón, y han comenzado a creer que serán aprobados por Dios, serán aceptados en el cielo por Dios, y se han olvidado que Dios es santo. Quiero que hagas esta oración conmigo, inclines tu rostro y puedas decir estas palabras que considero que van a llevarte mucho a conocer. Padre, tú conoces la necesidad de cada persona, Señor. Señor, te doy gracias por el aviso que nos das, porque estás poniendo los cimientos para hacer tu gran labor. Tú deseas solo derramar aceite, Señor, sobre nuestra cabeza y suavizar, sino que también quieres cambiar completamente, Señor, de adentro hacia afuera. Tú amas la verdad y en lo íntimo, Dios. Señor, íntimamente nos arrepentimos en tu presencia y danos fe para creer en el arrepentimiento, Señor, y concédenos, Señor, el arrepentimiento para crecer en la fe. Bendice a tu pueblo, Padre eterno. Y empieza desde este momento, por tu Santo Espíritu, a quebrantar no solo las emociones, sino la voluntad para rendirnos completamente a ti, Señor. Pedimos como pueblo tuyo, Señor, que tú nos perdones, nos ayudes a perdonar a los que nos deben y nos han ofendido, causando dolor y daño. Ayúdanos, Señor Jesús, Señor, a tener el Espíritu de Cristo en la cruz, que dijo, Padre, perdónalos. Señor, sabemos que tú no puedes perdonarnos mientras que no estemos dispuestos a perdonar. Padre, reconocemos que es un desafío muy grande para tu pueblo, pero es el reto que tú mismo nos has dado, porque si no perdonamos de todo corazón, no podemos recibir tu perdón ni andar en santidad delante de ti. Señor, quítanos el amor al mundo, el aplauso humano y únicamente te veamos a ti. Y quisiéramos, Señor, que no solo el reconocimiento de la gente, sino también la honra del Espíritu Santo. Honra y levanta aquel que se humilla en tu presencia, así como has prometido en tu palabra. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Gracias damos, Jesús, por tu vida. Dios bendiga tu vida, amados hermanos. Muchas bendiciones.